Filemón, carta de Filemón en su capítulo número 1, único capítulo verdaderamente. Y vamos a leer a partir del versículo 18 en adelante. Filemón, único capítulo, versículo 18. Para ustedes, pero leámoslo desde el 17. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Bendito Dios, te damos gracias por las personas que tú has traído a este lugar para escuchar esta palabra. Gracias, oh Señor, porque tú me has mostrado qué es lo que debo predicar en este día, en esta tarde, en esta noche, bendito Señor. Te ruego que tú nos des la sabiduría para poder tanto predicar. El versículo 19 dice algo supremamente importante. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. ¿Por qué es tan importante este versículo? Parece poco, puesto que solo nos está diciendo que escribió algo con su mano. Ya tenemos la carta a Romanos, tenemos la carta a Filipenses, tenemos la carta a Colosenses, tenemos todas las cartas que se escribieron desde la prisión. Tenemos muchas cartas que Pablo ha escrito, pero esta vez, y es la única carta en la que lo hace, especifica que la escribió él con su propia mano. ¿Por qué? Simple. Pablo era la voz, pero la mano eran sus compañeros. La mano iba cambiando de vez en cuando. A veces la mano era Tito, a veces la mano era Timoteo, a veces la mano era cualquier hermano que estuviera con él, Demas, Silas. Pablo no escribía, Pablo dictaba. Pablo lo que hacía era dar un dictado y las personas que estaban con él, los compañeros que estaban con él, eran quienes escribían estas cartas. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto una película, se llama Pablo, apóstol de Cristo, en donde sale Pablo en la prisión, en la cárcel de Mamertina, esa no está en la cárcel de Mamertina, pero estaba en la prisión en Roma, junto con Felipe, el médico que lo acompañaba siempre. Y en esta escena se ve algo muy curioso, y es justamente el hecho de que está Pablo dictándole y Felipe está escribiendo. A veces decimos que es mejor andar solos. Muchas veces lo decimos, muchas veces nos lo han dicho, a mí mismo me lo han dicho, me han llegado a decir, tú deberías de trabajar tú solo en vez de estar apoyándote tanto en los demás. Pero mis hermanos, algo que hemos visto, que ya lo hemos hablado aquí, es la importancia de trabajar en equipo, junto con los demás. Vemos a Pablo como el gran apóstol, el gran ministro, quien trabajaba siempre solo, el gran Pablo, pero no vemos la organización que hay detrás de todo esto. Ya lo hemos predicado una vez, pero quiero recordárselos, puesto que Pablo nos lo recuerda en este momento. A veces vemos solo los que están enfrente del teatro, pero recuerden que para que esas personas estén enfrente de ese teatro, se necesita todo el equipo que está trabajando detrás. Y si hay 10 personas enfrente mostrándose y poniendo la cara, les aseguro que hay por lo menos 50 detrás del telón trabajando para que todo salga bien. Es exactamente lo mismo. Pablo nunca andaba solo. Nunca. Pablo nunca andó solo. Es muy importante el tener compañeros que nos ayuden a sobrellevar esta vida cristiana. Es bonita, es hermosa, es preciosa, porque no hay nada más bonito que caminar con Cristo. Pero debemos admitir que es muy duro. Tenemos cargas, tenemos preocupaciones, tenemos pecados ocultos con los cuales lidiamos diariamente. Tenemos mañas, diciéndolo de una forma un tanto vulgar. Tenemos muchas cosas que a veces nos impiden llevar bien el caminar con Cristo. Y hacerlo solo es muy difícil. En Eclesiastés dice, no es bueno que el hombre... Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo, le hará ayuda idónea. Porque es una mujer, claro. Pero en Eclesiastés también dice, ay de aquel hombre que está solo
y no tenga quien lo levante cuando caiga. Ay de aquel hombre que está solo. Es importante tener compañeros, tener amigos que nos ayuden a sobrellevar esta carga. No es fácil. A veces parece imposible incluso el caminar con Cristo. Se trata de un estándar de perfección muy alto, el cual nunca alcanzamos a cumplir. Pero recordemos qué es lo que está pasando aquí. Filemón era el dueño, una palabra algo dura, pero era el dueño de Onésimo, su esclavo. Es una palabra que nos cuesta un poco escuchar hoy día, nos hace crujir dientes, el dueño de alguien. Pero no es el punto que quiero tocar, sino el cómo Pablo utiliza unas palabras muy exactas y muy precisas para crear una carga en el corazón de Filemón. Le dice, no perdones a Onésimo porque yo te lo pido, sino perdónalo porque tú quieres perdonarlo, pero recuerda que tú también has sido perdonado. Recuerda que tú me debes algo a mí, dice en el versículo 20. Recuerda, asimismo, que tú me debes a mí. El uso de las palabras con las que nos expresamos, es muy importante. No me refiero a que las palabras tengan poder, pero sí a que pueden cargar y ejercer un peso en cuanto a las demás personas. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, tienen que perdonar. Mariana, perdona a Sarai. Ana, perdona a Alejandro. Daniel, perdone a Samuel. Ustedes dirán, pues sí, tienen razón, ¿no? Hay que perdonar. Y es necesario. Pero no es una carga en sus corazones. Ustedes simplemente dirán, pues sí, es cierto, es un buen consejo y tenemos que perdonarnos unos a otros. Pero si yo agarro y les digo a ustedes, queridos, queridas, ustedes tienen que perdonar porque Cristo los perdonó a ustedes. Si yo les digo a ustedes, querido, querida, tú tienes que perdonar a tu hermano porque Cristo te perdonó a ti. Porque la ofensa que tú cometiste ante Cristo se puede considerar traición cósmica. Si yo te digo, ¿por qué tú no puedes perdonar a tu hermano? ¿Qué te parece si lo ponemos en una balanza? Pon lo que tú le debes a Cristo y lo que tu hermano te debe a ti. ¿Qué te debe tu hermano? ¿Te mintió? ¿Te robó? ¿Te trató mal? Quizás te humilló. Son cosas de este mundo. Son aflicciones que van a pasar. Pero, ¿qué le debes tú a Cristo? ¿Qué es lo que tú le debes a Cristo? ¿Qué es lo que Cristo te perdonó a ti? Tus pecados, tus transgresiones, tus asesinatos, tus homicidios. Ya lo hablamos, ¿no? Recuerden los 10 mandamientos. Aquel que odia a su hermano ya lo asesinó en su corazón. Aquel que mira a una mujer para codiciarla o a un hombre, ya lo te va a poner en su corazón. ¿Recuerden eso? ¿Qué es lo que Cristo les perdonó a ustedes? ¿Qué pesa más ante una balanza? ¿La vulgaridad que te dijo tu hermano? ¿O todo el pecado que tú cometiste ante Cristo? ¿Qué pesa más en esa balanza? Dirán, ¿qué palabras tan duras? Si se sienten mal, lo hice bien. Si ustedes se sienten mal, lo hice bien. ¿Y si no? Me falta agregarle peso a las palabras. Eso es lo que quiero que comprendan hoy. ¿Cuál es el peso de las palabras? Cuidado con qué personas escuchan. Porque hay personas que agregan muchísimo peso a lo que están diciendo, más del que deberían. Hay personas que agregan demasiado peso a lo que están diciendo. Ya lo habíamos hablado, ¿no? Básicamente les estoy repitiendo los sermones anteriores que hemos tenido. No se trata de quién tiene el mejor producto para vender, sino quién lo vende mejor. ¿Qué es eso? No les digo que no escuchen a todos, les digo que tengan cuidado con lo que retienen en sus mentes.
El uso de las palabras para expresarnos pueden cambiar muchísimo las circunstancias, pueden cambiar muchísimo las actitudes, puede cambiarlo todo. Si yo les digo, perdona a tu hermano, a ustedes les va a dar igual. Si yo agrego la carga de lo que Cristo hizo por ustedes, lo más probable es que ahora sí perdonen verdaderamente a sus hermanos. Porque ahora hay un peso en su corazón, hay más información, hay una carga mayor. Eclesiastés dice, el que añade sabiduría, añade dolor. Ahora tienen la sabiduría de qué fue lo que hizo Cristo por ustedes. Nosotros no decimos nada que no sea bíblico. Pueden analizar los sermones que hemos dado, sus notas, quienes han tomado notas. Nosotros nunca hemos dicho nada que no sea bíblico. Pero tratamos de decirlo de una manera que traiga mayor peso a sus corazones. Por ejemplo, Pablo le dice a Filemón, recibe a Onésimo como a mí mismo. Estoy seguro de que la mayoría aquí, por no decir que prácticamente todos, estaría dispuesto a recibirme a mí en sus casas. Grave error, pero... Se le come pan. grave error. Sí, grave error porque yo como por 10, pero... Cualquiera de ustedes sería capaz de recibirme en sus casas. ¿Ustedes serían capaces de recibir a un hermano en sus casas? Peor, a un hermano que los robó. Ahora es hermano. Si yo robo, le dice, perdónalo. Pablo le dice a Filemón, perdónalo. Le dice, perdónalo, recíbelo como a mí mismo, pero no quiero que sientas que te estoy obligando. Pablo está utilizando palabras que añaden un mayor peso en el corazón de Filemón. Y no se trata de que lo esté obligando a hacerlo, en ningún momento lo está haciendo. Pero el bien le dice, recuerda que tú mismo me debes a mí. Perdónalo porque tú me debes, pero hazlo porque tú quieres. Perdónalo porque tú debes, porque tú le debes a Cristo, porque tú me debes a mí. Perdónalo porque te ha sido predicado el Evangelio y debes perdonarlo. Pero no lo hagas porque yo te lo digo. Hazlo porque nace de tu corazón, porque Cristo lo puso así en tu corazón. Corintios tiene un versículo, perdónenme, no lo encontré. Alejandro, ¿me podría ayudar a buscarlo? Es innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo le dice a Filemón, por no decir que aún tú mismo me debes a mí. Pero ¿qué es lo que le debía Filemón, un hombre rico, a Pablo? Dinero no pudo haber sido, en serio, era un hombre muy rico. Entonces, ¿qué es lo que le debía Filemón a Pablo? ¿Qué creen ustedes con respecto al versículo que acabamos de leer? La salvación. Le ha predicado el Evangelio. Le predicó el Evangelio. Así es, le predicó el Evangelio. No se trataba de que Filemón tenía una deuda con Pablo, se trataba de que Filemón era la deuda. No era que Filemón le debía dinero a Pablo, se trataba de que Filemón era la deuda de Pablo. Hay personas muy importantes para nosotros y son aquellas personas que nos predicaron el Evangelio. Claro, Cristo es quien trae la salvación, eso no lo podemos negar nunca. Pero no podemos dejar a un lado a aquellas personas que Cristo mismo usó para predicarnos a nosotros. No podemos dejar a un lado a aquella persona que se armó de coraje y dijo, no importa qué pase, voy a ir a predicarle a Joana. No importa qué pase, voy a ir a predicarle a Valentina. No podemos decir a Isabela. Aquí se los presento. Tuvieron la valentía, sabiendo que podrían ser apedreados, quizás no con piedras físicas, pero sí con piedras espirituales, de animarse a predicarles a ustedes.
Una de las historias más bonitas que yo he escuchado de tú a tú en mis conocidos es la historia de la conversión de Alejandro. Alejandro era muy ateo. Y una hermanita con muy buena fe y con muy poco conocimiento se animó a predicarle un día. Tuvo la valentía para hacerlo a pesar de que Alejandro la iba a apedrear y asesinar con su conocimiento. Pero aún así se animó. La salvación la trae Cristo, eso es cierto. Pero estas personas con mucha valentía se atrevieron a predicarles a ustedes, a pesar de las burlas, a pesar de las calumnias, de las humillaciones, sabiendo que la mayoría no les iban a comer cuento. Aún así lo hicieron. Esa es la deuda que tenía Filemón con Pablo. Y es lo mismo que dice Pablo a los Corintios. No se trata de la postura de, oh, mi padre espiritual, sino se trata de que fue quien les predicó el Evangelio un día. Es agradecimiento. Y que gracias a Dios, Él fue la herramienta utilizada para la conversión de estos creyentes. Es exactamente eso. La deuda que Filemón tenía con Pablo era la de un creyente que creyó gracias a su predicación, sin vanagloriar a Pablo, recordando siempre que es gracias a Cristo que pone el querer y el hacer, que es Él quien cambia los corazones. Pero es eso, mis hermanos. Es el peso que ha puesto Dios en los corazones de algunos de nosotros. No es el mismo peso que ha puesto en todos. Hay pesos distintos. ¿Y a qué me refiero con esto? La mayoría aquí vamos a la iglesia, la mayoría aquí nos congregamos, pero no todos tenemos la misma carga por los demás. No todos tenemos el mismo peso. Hay hermanos, no hablo por mí, sino hablo por aquellos hermanos que se esfuerzan muchísimo más que yo. Hay hermanos que en amor deciden salir a las calles a predicar el Evangelio, sabiendo que serán rechazados, vituperados, humillados, escupidos, golpeados, arrestados. Y aún así, sabiendo eso, lo hacen. Es esa la carga que debe tener un creyente. Decimos que somos todos el cuerpo de Cristo, la iglesia amada del Señor, pero no todos tenemos el mismo peso en nuestros corazones. Y por eso debemos agradecer por estos obreros que Dios ha levantado para predicarnos el Evangelio a cada uno de nosotros. ¿Tienes un creyente en tu casa? Tú también. Usted no. Es que ni usted. Ustedes tienen creyentes cada uno en sus familias, en sus casas. En su mayoría a ustedes les ha predicado sus propias familias. Denle gracias a Dios. ¿Lo han hecho mal? Sí. ¿No han dado el testimonio correcto? Sí. ¿No han sido ejemplo verdadero para ustedes y por eso ustedes no han llegado a creer en el Evangelio? Quizás sea cierto. Pero aún sabiendo esto, ellos te animaron a hacerlo. Y debemos darle gracias a Dios por esas personas en quienes Él pone el querer y el hacer de predicar su palabra, comenzando por su familia y continuando por todos los demás. La forma en la que a mí me predicaron fue algo muy curioso, puesto que a mí mi papá me dijo un día, yo también muy ateo, muy ateo, me dijo un día mi padre, o me va a la iglesia o lo enciendo a palo. Y mi querido padre, yo conociéndolo, sabía que definitivamente lo de encenderme a palo era un ejemplo literal y no figurativo. Así que, pues, yo me alisté y me fui para la iglesia. Y estaba decidido a hacerle una pataleta terrible a mi papá en la iglesia, como ya lo había hecho múltiples veces antes. Pero ese día yo llegué, una hermana me abrazó, yo la miré y le dije, esta viejita, ¿qué le pasa? Quítese de aquí, hermana. Y no refiriéndome a hermana en Cristo, sino quítese de aquí, a la mujer. Es chismosa. Bro. Amén. Así estaba pensando él, ¿no? Sí, pero no lo dije. Y yo ese día me senté en una silla de Baniplas de este mismo color. Sin papel. Y yo me senté siendo ateo, sí, sin papeles aquí detrás. Y yo me senté siendo ateo ese día y me levanté cristiano.
Algunos aquí conocen mi testimonio, no los voy a mirar fijamente para que ustedes no les pregunten, pero créanme que yo no era la persona que soy hoy en día. No mucho. No mucho. Yo no soy la persona que soy hoy en día. Y esto es gracias a que un día el Señor me permitió escuchar el Evangelio. Parece insignificante. Y créanme, yo ni siquiera me acuerdo de que se predicó ese día. Yo solo me acuerdo de estar en mi mente. Que hago en una iglesia. Y el otro momento, no recuerdo nada más. Simplemente desde ese día decidí seguir a Cristo. Y aquí estamos, predicándoles a todos ustedes para la gloria de Dios. Es exactamente eso. Con la Biblia de la Reforma. Con la Biblia de la Reforma. Hay un vínculo especial entre los hermanos. Por ejemplo, yo a ustedes los amo. No de una manera, voy a aclarar por si las moscas, ¿verdad? No de una manera sexual, no de una manera romántica, sino los amo en Cristo. Y yo a ustedes les predico de una forma muy amorosa. Créanme, a veces parece que les doy palo y que lo que ustedes me dicen en buen pedo, yo lo utilizo de predica. Pero yo les predico a ustedes de una manera muy amorosa porque los amo y porque medianamente he llegado a conocerlos. Mas sin embargo, así no soy con los de afuera. Si Dios lo permite un día tener la oportunidad de, más bien la desgracia, de escucharme predicar en un bus, yo soy muy duro con las personas que están afuera. A veces hay que serlo. Y es eso de lo que Pablo está hablando. Hay un vínculo distinto con nuestros hermanos. Cuando yo predico afuera, no predico con el amor que les predico a ustedes. Cuando yo predico afuera, no estoy predicando. Cuando las pocas oportunidades que he tenido de predicar en otros lugares, créanme que no lo he hecho con el amor y con la compasión, con la guía y con la paciencia que he tenido con ustedes, sino que yo agarro el rajo de todo el mundo y les digo, ustedes están mal por esto, esto y esto, el Señor dice esto en su palabra, por favor arrepiéntanse, cambien sus vidas, en Cristo hay esperanza, porque hay una carga distinta en mi corazón con ustedes. Ustedes son mis hermanos. Jesús dijo lo mismo, ustedes son mis hermanos. Es una relación mucho más profunda. Si yo les dijera, recibo a un hermano como a mí mismo, tienen que tratarlo muy bien. Tienen que tratarlo con el mismo amor que les he mostrado. Es eso lo que Pablo está haciendo. Recíbele como a mí mismo. Y es muy, muy duro. Porque le está diciendo, recíbelo como a mí mismo, pero yo sé que él te robó. Recíbelo como a mí mismo, pero yo sé que él te debe muchísimo dinero. Pablo le está recordando sus inicios en el Señor, a Filemón, donde podemos encontrar un ejemplo casi que perfecto de esto que les estoy hablando, en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. Leo para ustedes. 18, 23. 35. Entonces, 23. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Una pausa ahí. Un talento equivalía a 216 kilos de plata. Un talento equivalía a 216 kilos de plata. ¿Alguna vez han intentado mover 216 kilos? Bueno, es mucho. 216 kilos de plata. Un talento. O sea, demasiado dinero. ¿Y este le debía cuánto? 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos, y todo cuanto poseía, así sería paga la deuda. Pagado por una persona.
No era mucho, simplemente es la alegoría de que era una deuda tan grande que ni siquiera su propia vida, la de su mujer y la de sus hijos, serían capaces de pagarla. Esa es la alegoría. 10.000 talentos. Pero digamos al vender las cosas, ¿no? Porque yo se las vendía, ¿no? Es simplemente recuperar un Un poco del poco dinero. del dinero. Un poco del dinero, es eso. Entonces, el siervo cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó, le perdonó la deuda. Lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir, aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Que en comparación, un denario valía 4 gramos de plata. O sea, nada. 100 denarios. Y echándole mano, lo ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, lo mismo que hizo él ante el Señor, ante el Rey, lo que hizo su consiervo, y le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así, cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho, y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque tú me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Cristo. Esto no era dinero. Esto era lo que nosotros le hemos hecho a Cristo. Es la deuda que nosotros, cada uno de nosotros, incluyéndome y poniéndome a mí primero, teníamos con Cristo. Es esa misma deuda. Pablo hizo lo mismo que hizo el buen samaritano. ¿Se acuerdan de esa historia? Había un hombre que vio a otro que acababan de robar, de herir y de casi matar, y lo que hizo fue curarlo, sanarlo y lo llevó hacia un hospedaje. ¿Y qué fue lo que dijo el buen samaritano al dueño del hospedaje? Si queda debiendo algo más, que lo anotara a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Es lo mismo que está diciendo Pablo a Filemón. Y si Onésimo te debe algo, ponlo a mi cuenta. Versículo 18. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Hermoso lo del samaritano, pero también tenemos que entender que Pablo está tomando la misma posición que Jesús tomó con nosotros. Un día nos vamos a encontrar con Dios y Él nos va a mirar y nosotros le diremos, ¿qué te debo? ¿Qué tengo que pagarte? ¿En qué estoy contigo? Y Él te dirá, estás a paz, estás a ceros. En tu lista de deudas no debes nada. Y tú le dirás, pero Señor, igual no me porté tan bien en la tierra, igual cometí algunos actos malvados, impunes y que iban en contra de tus mandamientos. Y Él te dirá, tranquilo, tú no debes nada. ¿Y por qué no debes nada? Porque un día Cristo agarró tu deuda, la cargó hasta el madero y con un clavo en tus manos y en sus pies pronunció las siguientes palabras: consumado es, y pagó la deuda de cada uno de ustedes con precio de sangre, sangre incorruptible, la sangre de un hombre perfecto, la sangre del Hijo de Dios, la sangre del Dios Trino, la sangre de Cristo. Un día Él pagó la deuda de cada uno de ustedes.
consumado es, pagado en su totalidad. Ya no le debemos nada a Dios. Estamos a paz con Dios. Jesús pagó absolutamente todo. Jesús pagó los pecados que tú has cometido. Jesús pagó los pecados que tú estás cometiendo. Y Jesús pagó los pecados que tú vas a cometer. Jesús lo pagó todo. Nosotros no podíamos estar a paz con Dios. Nosotros no podíamos pagar esa deuda por nuestra propia cuenta. Nos era imposible. No hay ninguna buena obra que nos acerque a pagar la deuda que teníamos con Dios. Pero Él la pagó. En amor, en misericordia, en gracia. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 14. Y leo para ustedes. Y cuando estabais muertos, Colosenses capítulo 2, versículos 3 al 14. Versículos 13 al 14, perdón. Colosenses 2, 13 al 14. Muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Y ojo con esta frase, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Él agarró nuestros pecados y los pagó con su sangre en aquella cruz. ¿Podemos pagar eso? Jamás. Pero un día Él los va a mirar fijamente a los ojos, Dios el Padre los va a mirar fijamente y les va a decir, están a cero conmigo. No me deben nada. Cristo ya pagó por el pasado, el presente y el futuro de cada uno de sus pecados. Él es sapientísimo, no se equivoca. Él es omnisciente, todo lo conoce. Y Él ya conocía cuántos errores íbamos a cometer. ¿Y cuántos vamos a cometer? ¿Y cuántos estamos cometiendo? Una de las frases que más me representa a mí es, Cristo no me escogió por ningún mérito, Cristo no me escogió a mí por lo que yo pudiera hacer, Cristo no me escogió porque yo fuera útil para el Evangelio, porque no lo soy. Cristo me escogió a pesar de lo inútil que soy. Y es lo mismo que hizo con cada uno de nosotros. Nos habíamos constituido enemigos de Dios y ahora por gracia sois salvos. Decimos, Señor, ayúdame. Señor, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti. Queridos, queridas, cuando ustedes se encuentren en esta posición rogándole a Dios que los perdone por la iniquidad, por el pecado que ustedes han cometido, lean esto. Y no me refiero a la Biblia de la Reforma. Me refiero a leer los evangelios, lean las cartas y dense cuenta de que Cristo ya los ha perdonado. Pero si se puede. Cristo ya los ha perdonado. Esteban, el primer mártir de la fe. Esteban, un joven que simplemente estaba predicando el evangelio y comenzaron a apedrearlo para asesinarlo por predicar a Cristo. ¿Y qué fue lo que dijo Esteban? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Señor, ya tienen muchos pecados ante ti, por favor, perdónalos y no les tengas esto en cuenta. Ya tienen mucho con lo que han hecho, perdónales este pecado. Me están asesinando, sí, pero perdónalos. Concédeles tu misericordia, concédeles tu gracia. Tú dirás, pero Esteban, te están matando. Sí, pero quizás un día los pueda ver en el cielo. Señor, perdónalos. Perdónalos, Señor. Llévalos hacia ti. Cambia sus corazones. Y permíteme, a mí, este siervo, verlos un día en el cielo juntamente conmigo, aquellos que me apedrearon. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Dios le concibió esa petición. Dios le concebió esa petición a Esteban. El autor intelectual de la muerte de Esteban
fue Saulo de Tarso. Quizás lo han escuchado por ahí. Últimamente lo conocemos como Pablo, apóstol de Cristo. Dios le concedió su petición, los perdonó. No me imagino el reencuentro tan hermoso que tuvo que haber en el cielo. Me imagino a Esteban corriendo a abrazar a Pablo. Incluso hay una interpretación en una película que es Apóstol de Cristo, Pablo Apóstol de Cristo. Esta intervención es muy bonita porque muestra cómo Pablo en prisión soñaba todos los días en estos hombres apedreándolo y atacándolo, mirándolo juzgado, con una mirada juzgadora, y él se despertaba como con una pesadilla. Pero cuando él fue decapitado, se muestra una imagen donde todos esos a los que Saulo mató, lo reciben y lo abrazan. Y todos llegan felices a su reencuentro. Hermoso. Versículo 20 de Filemón. Versículo 20 de la carta de Filemón. Mientras tanto les digo, estoy seguro de que Esteban pensó mientras lo estaban apedreando: he recibido tanto de ti, Señor, que esto no me importa. Ojalá un día ellos se conviertan como tú lo has permitido conmigo. Porque he recibido tanto de ti que esto no es nada. Perdónale su ofensa. Versículo 20 de Filemón dice: sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Pablo no se alegraba por las grandes construcciones de los templos. Pablo no se alegraba por las mega iglesias en casa que habían en ese momento. Pablo no se alegraba por la cantidad de ofrendas que estaban llegando. Pablo no se alegraba por nada de esto. Pablo se alegraba cuando un hermano perdonaba. Pablo se alegraba cuando una familia se reconciliaba. Pablo se alegraba cuando un pecador como nosotros se arrepentía. Veamos una diferencia entre los pastores de hoy día. ¿Cuántas veces no hemos visto pastores alegrándose por construir mega iglesias? ¿Cuántas veces no hemos visto pastores alegrándose por tener una cantidad de ofrenda absurda? Lo vemos en las iglesias de la prosperidad. Pero les aseguro que esos pastores, quienes ponen su alegría en lo material, jamás serán felices. Esos pastores que en vez de poner su alegría en que un hermano perdone a otro, en vez de poner su alegría en que una persona alcance la salvación, en vez de poner su alegría en estar predicando en un grupo pequeño como ustedes, poner su alegría en multitudes y las masas, eso no es alegría. La tercera carta de Juan, en su capítulo 1, la tercera carta de Juan, en su capítulo 1, tranquilo, leo yo para ustedes. Versículo 4 dice: no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. El gozo de Juan no eran mega iglesias. El gozo de Juan no era la prosperidad de los hermanos. El gozo de Juan era que andaran en la verdad. Pero también la iglesia es importante, ¿no? Porque la edificación de Dios, ¿no? La iglesia eres tú. O sea, no,